Bueno, entonces, recuerdan que habíamos estado hablando, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? Habíamos estado hablando del sistema inmune, vimos las características, vimos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, vimos también, cuando hablábamos de inmunidad adquirida, qué tipos de células eran las mediadoras de esa inmunidad adquirida, y en ese caso hablamos de linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Hablamos de inmunidad humoral, que es la mediada principalmente por los anticuerpos, y la inmunidad celular, que es la mediada por linfocitos T. ¿Sí? Eso, en gran resumen, es lo que vimos en la clase pasada, y nos habíamos quedado en esto de empezar a contarles en qué zonas del cuerpo tenemos alojado lo que se conoce así a grandes rasgos como el sistema inmune, tal como el sistema linfático era una comunicación entre diferentes partes del cuerpo que a su vez utilizaba el sistema cardiovascular para transferir células de un lugar a otro. También hay tejidos a lo largo de todos los sistemas que forman parte del sistema inmune. Son sitios de otros sistemas que se utilizan como reservorio o como sitio de localización de células del sistema inmune que van a estar disponibles para entrar en acción en el momento de ser requeridos. También hay órganos que van a formar parte en el proceso de maduración de ciertos tipos celulares para que estén también listas en el momento de ser requeridas para atacar algún patógeno o alguna macromolécula invasora. Entonces, primer órgano que vamos a hablar son las amígdalas y adenoides, que están formadas de tejido linfático específicamente. Están ubicadas en las amígdalas, que están en la parte posterior de la garganta, y las adenoides, que están entre la garganta y la cavidad nasal. La principal función que tienen estos tejidos es formar parte en las vías respiratorias para filtrar y destruir las bacterias, y son zonas donde se localizan linfocitos que van a estar encargados de la formación de anticuerpos. ¿Por qué les parece a ustedes que amígdalas y adenoides tienen esta función en ese lugar? ¿Cuál les parece que es el motivo por el cual estén ahí? Tiene que ver con esto, ¿no? Porque es una vía de entrada de los virus. Exactamente, porque la boca, la vía aérea superior, es el primer ingreso de patógenos y macromoléculas. El coronavirus es un ejemplo, andamos todos con barbijo porque justamente las vías aéreas superior son la principal entrada, además de las mucosas, pero la vía aérea superior es la principal entrada de este patógeno, y obviamente tener células especializadas en esa zona es importante para iniciar la respuesta inmune lo antes posible. Esa es la función que tienen amígdalas y adenoides. Cuando hablamos de sistema linfático, de la presencia de los famosos nódulos linfáticos, que también forman un papel crucial en el sistema inmune, que obviamente es la conexión y los centros de concentración de la linfa, y esos nódulos funcionan como un sistema de filtrado y de producción de anticuerpos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los nódulos están ubicados en varias partes del cuerpo, pero que principalmente tenemos nódulos en las secciones laterales de la garganta, debajo de las axilas y debajo en la entrepierna? Son las zonas de principal acumulación de ganglios linfáticos, y son las zonas que se activan frente a la entrada de un patógeno, porque ahí hay una gran producción de anticuerpos en el momento de la entrada de un patógeno. Tiene que ver con que son zonas de acumulación de linfocitos B que van a estar produciendo esos anticuerpos. El apéndice es otra de los órganos que también
tiene función dentro del sistema inmune, es un órgano hueco ubicado en la porción final del intestino grueso. Contiene también parte de tejido linfoide y es un órgano que en realidad es una porción es una cosa maravillosa. Es una porción del intestino grueso que tiene también función de filtrado y destrucción de bacterias. Todos estos órganos, su principal, van a tener o función de filtrado y destrucción, o van a tener función de estacionamiento, por decirlo de alguna manera, de células del sistema inmune. El apéndice es un órgano, en realidad se considera un órgano vestigial, es una pequeña porción del intestino grueso que no tiene función digestiva, si bien forma parte del aparato digestivo, no tiene función digestiva, sino que es un resabio de algún momento de la evolución, donde se acumula parte del tejido linfoide con función de filtrado y análisis de todas las sustancias que pasan por ahí. La médula ósea también es un sitio importante donde el sistema inmune está presente. No está presente en el momento de la defensa, sino que está presente a través del proceso de hematopoiesis, proceso que hemos visto durante gran parte de todas estas clases. Ahí tienen nuevamente el cuadro de cómo es el proceso hematopoyético que va a dar origen a los diferentes tipos celulares, tanto los elementos formes de la sangre como otros elementos que forman parte del sistema inmune. El timo también es un órgano del cual venimos hablando bastante seguido, más que, ahí dice, responsable de la formación de los linfocitos T. En realidad los linfocitos T, a decir verdad, se forman en la médula ósea. El timo es un órgano más de maduración de los linfocitos T. En realidad dice formación porque los linfocitos llegan en un estado inmaduro, no son todavía linfocitos T, y se terminan de formar en el timo, maduran y se forman ahí los linfocitos T. No presenta nódulos ni células plasmáticas, presenta células particulares que se denominan timocitos, que van a dar origen a macrófagos y linfocitos. Esto lo habíamos visto, es que se atrofia a partir de la infancia, durante la infancia tiene una función endocrina que después se atrofia y pasa a formar parte de tejido linfoide para maduración de estos linfocitos T, pero en las etapas tempranas de desarrollo produce hormonas, tiene función hormonal, función glandular, y produce la timosina y la timopectina, que también ayudan más adelante en el desarrollo de los linfocitos T. El vaso también es un órgano importante del sistema inmune. El vaso es un órgano que se encarga, como dice ahí, de la producción de los glóbulos blancos y anticuerpos, o sea, leucocitos y anticuerpos. Mantiene en equilibrio el volumen sanguíneo, es un órgano que forma o juega un papel preponderante en lo que llamamos la homeostasis a nivel del sistema cardiovascular. Sirve de filtro también del sistema cardiovascular en cuanto a que la circulación sanguínea, al pasar por ahí, lo que hace es tener como un efecto de filtrado y hace que los glóbulos rojos viejos o dañados sean destruidos en el vaso y puedan ser reemplazados después a partir de la formación en médula ósea. Y en ausencia del hígado lleva a cabo funciones de filtrado mucho más amplias. Ustedes saben que, no, si no lo saben, se los cuento, ya lo vamos a ver más adelante. El hígado es un órgano, creo que lo hemos visto, lo hemos hablado, pero el hígado es un órgano muy importante en el filtrado de la sangre, cuando lo veamos como órgano accesorio del sistema digestivo vamos a charlar también, pero es un órgano que filtra básicamente la sangre, eliminando sustancias tóxicas, principalmente alcohol y drogas. El hígado es un lugar donde es un reservorio de todo eso, porque es un filtro gigante,
cuando por algún motivo el hígado deja de funcionar, el vaso, como también pasa el sistema cardiovascular y también es un filtro, digamos como que toma la función del hígado y empieza a también tener funciones de filtrado. Obviamente es un órgano mucho más chico, con una capacidad mucho menor de filtrado. Las placas de Peyer, o de Peyer, depende del autor, son cúmulos de folículos linfoides, o sea, tejido linfoide, que se encuentran en la porción terminal del ilion. Tiene como principal función la de absorbir y reconocer antígenos y patógenos para luego desencadenar una respuesta inmune específica mediante la estimulación de linfocitos B comprometidos con inmunoglobulina A. O sea, hay en el sistema digestivo también ciertas zonas de tejido linfoide que van a tener función de filtro. Esto no se ve muy bien, pero dice vasos linfáticos. Hemos hablado, cuando vimos sistema linfático, de los vasos linfáticos, que son los encargados de ser las rutas, digamos, a través de las cuales las células del sistema inmune pasan de un lugar a otro con la ayuda del sistema cardiovascular. ¿Sí? Recuerden ustedes que siempre había comunicación entre vasos linfáticos y vasos sanguíneos, permitiendo el traspaso de células del sistema inmune de uno al otro. También tenemos el tejido linfoide, espérenme que, no, ahí está. Tejido linfoide asociado a mucosas, o mejor conocido como MALT, que está presente en otros órganos de tipo mucoso, por eso ahí dice aparato digestivo, aparato respiratorio y aparato genitourinario, también con función de presentación y procesamiento de antígenos y producción de inmunoglobulinas, que son anticuerpos, principalmente inmunoglobulinas A. Y esto es importante hacer una breve reseña de esto de la respuesta inmune y el cáncer, y nombrar un poco también lo que es el rechazo de los trasplantes. Desde un punto de vista inmunológico, la presencia de un tumor implica el desarrollo de una tolerancia contra las proteínas propias de la célula tumoral, o un escape de este a la vigilancia inmunológica ejercida por el sistema de defensa, que en condiciones normales destruye las células tumorales. El sistema inmune detecta, escanea todo el tiempo, todo el cuerpo, y tiene la capacidad de reconocer células mutadas y de enviar esas células a un proceso que se llama el de apoptosis, el de eliminarlas, hacer que esas células se mueran. Los tumores tienen cierta facilidad de saltear ese escaneo. Entonces, cuando el tumor se vuelve efectivo en saltear ese escaneo, deja de ser detectado. A partir de la ausencia de ese control de crecimiento, es cuando el tumor empieza a crecer y a volverse más maligno y a ganar la posibilidad de esparcirse a otros órganos. ¿Sí? Tiene que ver, la aparición de un tumor tiene que ver, como dice esta imagen, con un desorden del genoma. La mutación es que hay genes que se mutan y hacen que una célula, de ser una célula normal, pase a ser una célula tumoral. Se han identificado 100 oncogenes diferentes y unos 30 supresores, o sea, son genes que terminan diciéndole a la célula: vos dejás de ser una célula normal y te transformás en una célula cancerígena, ¿sí? Una célula tumoral. Entonces, el sistema inmune tiene también efectos sobre la presencia de tumores, tratando de todo el tiempo de suprimirlos, hasta que obviamente el tumor termina ganando esa batalla y deja de ser reconocido por el sistema inmune. Algunos virus pueden producir, cuando infectan a los linfocitos, pueden inducir que esos linfocitos se transformen en células malignas. Hay un virus que la gente que del laboratorio después lo va a escuchar nombrar, que es el virus de Epstein-Barr, que infecta más del 90% de la población mundial debido a que tiene incorporado en su genoma el gen de la interleuquina 10,
con el cual frenaría la respuesta inmune celular del hospedero, o sea, la persona que lo tiene, contra él mismo. Y eso lo que hace es el desarrollo de un linfoma, ¿sí?, particular, que es el linfoma de Burkitt, que es un carcinoma nasofaringio, aparece tumor en la zona nasofaringea. Linfoma es mutación de células linfoides, ¿sí?, de linfocitos, en lugar de ser células buenas, se transforman en células malas. El virus HTLV1 también genera mutaciones, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C también generan mutaciones que producen cáncer. Son todos virus que logran infectar células, dejan de ser reconocidos como malignos y empiezan a invadir el resto del cuerpo. Hay el mecanismo, el principal mecanismo conocido de inmunidad contra las células tumorales, se da principalmente mediante las células NK, los natural killers, ¿sí?, la citotoxicidad por macrófagos que van y atacan ese tejido, y la citotoxicidad por linfocitos T marcados en superficie con CD8, y obviamente la inmunidad humoral mediada por anticuerpos, ¿sí? No me quiero detener con los CD4, CD8, CD56, hay un montón de linfocitos que expresan diferentes marcadores en superficie, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay diferentes linfocitos T entrenados para determinadas enfermedades? Bueno, tiene que ver con estos marcadores que expresan en membrana. Probablemente la gente de radiología llegue hasta acá con ese concepto, pero la gente de laboratorio va a seguir avanzando en ese concepto. El mecanismo de escape tumoral, algunos tumores logran entonces evadir todos estos mecanismos que estuvimos viendo recién, que lo que hacen es defender al cuerpo del desarrollo del tumor, escapan esos mecanismos de defensa y por ende al control que ejerce el sistema inmune. Los obstáculos a una buena respuesta inmune contra cáncer son múltiples. Personas inmunosuprimidas son tolerantes a los antígenos tumorales, a la respuesta inmune, a las alergias, que es la respuesta inmune pobre, y en definitiva, todos estos mecanismos lo que hacen es modificar la respuesta del sistema inmune para, como les vengo diciendo, no ser detectados, pasar desapercibidos y poder crecer sin ningún tipo de detección, y crecer y después desarrollar las famosas metástasis y transportarse de un sistema a otro sin demasiada dificultad. Ahora, también es importante hablar de los trasplantes, porque habíamos hablado de que el sistema inmune detecta todos estos cuerpos extraños, básicamente, que son diferentes a las células nuestras, salvo en el caso de un tumor, que son células propias, y ese es el caso de los trasplantes. Cuando nosotros somos trasplantados, nos están colocando básicamente células de otra persona, y el sistema inmune va a detectar que esas no son células nuestras. Entonces, ¿qué va a hacer? Atacarlo. Y ese es el famoso rechazo del órgano, ¿sí? Bueno, acá hablo un poco de la introducción, de los trasplantes, de los injertos, qué tipo de órganos pueden ser trasplantados. Básicamente, podemos recibir repuesto de casi cualquier cosa. Obviamente se debe tener en cuenta la compatibilidad en cuanto a los tipos sanguíneos, ¿sí? Y el rechazo inmune de ese órgano se da cuando el sistema inmunológico del receptor, o sea, de la persona que recibe el trasplante, reconoce que ese órgano no es propio y lo ataca y produce lo que se conoce como rechazo del órgano. Básicamente acá tienen la vía en la cual se produce, la vía química por la cual se detecta que ese órgano no es propio, y se empieza a ser atacado por el sistema inmune para sacárselo de encima, porque lo detecta como si fuese un patógeno y dice hay que batallarlo, hay que sacarlo porque esto nos va a matar. Y obviamente lo que se hace en esos casos es disminuir la respuesta inmune, o sea, inmunodeprimir al paciente para que su sistema inmune no esté tan despierto, no esté tan avispado, y ese trasplante pase, digamos, sin ser detectado.
obviamente esa... Lo deja vulnerable por otro lado también. Exactamente. Esa inmunosupresión lo que hace es que el sistema inmune no es que está debilitado solo para el trasplante, está debilitado a nivel general, entonces esa persona es bastante frágil y está bastante expuesta a el ingreso de algún patógeno. En épocas libres de coronavirus, sobre todo en el hospital, uno solía ver gente con barbijo dando vueltas por el hospital cuando iba a hacer una consulta en laboratorio, una consulta médica, y obviamente uno sabía que esa era una persona trasplantada, que usaba barbijo porque cualquier bichito que anda dando vueltas al tener el sistema inmune deprimido, se lo pescan. Entonces eran personas que se cuidan todavía mucho, lo que pasa es que ahora pasan desapercibidas porque básicamente todos parecemos trasplantados porque todos usamos barbijo. Acá habla un poco de la relación entre el donante y el receptor. Tenemos lo que se consideran los autotrasplantes o autoinjertos, cuando nos sacan un pedacito de piel de un lado y nos lo ponen en otro. Los isotrasplantes son los que se realizan entre gemelos idénticos o univitelinos. Los homotrasplantes o alotrasplantes son cuando el donador pertenece al mismo sexo y o raza, y los heterotrasplantes o xenotrasplantes son los que se realizan entre personas genéticamente diferentes de ambos sexos de cualquier raza. Este tipo de trasplante es el que generalmente se lleva adelante. Cuando nosotros necesitamos un órgano, entramos en una lista nacional, una lista de prioridad, donde el primer órgano que llega va a ser trasplantado y se considera un heterotrasplante porque es de una persona que tendría que ser más o menos del mismo peso, tendría que ser del mismo sexo, porque en realidad por un tamaño de órganos se elige que sea más o menos, se trata de que sea del mismo sexo y si no más o menos del mismo tamaño, pero si no, cualquier órgano viene bien. Entonces, generalmente en los trasplantes de órganos se habla de heterotrasplantes o xenotrasplantes porque no tenemos tanta posibilidad de elegir qué órgano nos van a implantar. Hay diferentes tipos de rechazo. El rechazo hiperagudo se produce en el plazo de minutos a horas después del restablecimiento de la circulación sanguínea en el injerto. Ustedes saben que cuando se hace un trasplante, se corta la circulación sanguínea, porque obviamente el paciente no se sangre, ese órgano queda sin comunicación con el sistema cardiovascular y por ende con todo el sistema inmune. Después se van uniendo los vasos sanguíneos y después se le da curso a la sangre y ahí empieza a formar parte del sistema ese órgano implantado. Bueno, el rechazo hiperagudo es cuando ese rechazo se da al ratito, ya ni bien empieza a circular sangre, ya el órgano deja de funcionar, el cuerpo empieza como a cortarle los víveres y como para secarlo y que se muera, porque no es nuestro. El rechazo agudo se produce habitualmente durante los primeros meses después del trasplante y es bastante habitual. Y el rechazo crónico es la fase en la que la función de un órgano trasplantado está crónicamente deteriorada y finalmente puede producirse la pérdida del injerto. El rechazo crónico pasa con algún tipo de implante en el cual hay personas que tal vez, no sé, supónganse, le implantan un riñón, el riñón dura un tiempo determinado, trabaja, y al tiempo empieza a perder función. Empieza como a deteriorarse ese órgano y la persona termina necesitando un nuevo implante, o sea, un nuevo órgano, un nuevo injerto, porque ese se termina perdiendo con el tiempo. Pero bueno, eso depende de cada uno de los pacientes. Bueno, esto habla un poco de los complejos de histocompatibilidad, que tiene que ver con los estudios que se hacen cuando nosotros tenemos un requerimiento de un órgano y hay un posible donante. Se hacen los estudios de histocompatibilidad para determinar si esos tejidos entre donante y receptor son, no sé la palabra, si es válido la llegada de ese órgano para esa persona. La incompatibilidad de grupos sanguíneos, obviamente lo mismo. O sea, tenemos que hablar de esto, de la presencia de los diferentes antígenos presentes en los glóbulos rojos que hacen que una persona
nosotros no podamos implantar un órgano de un paciente cero positivo en uno, bueno, justo cero positivo no, pero un A positivo en un B negativo. Eso no se puede hacer, tenemos que buscar la compatibilidad también de los grupos sanguíneos, grupo y factor sanguíneo, ¿sí? También para lo que es el injerto de un órgano de donante, ¿sí? Bueno, básicamente la parte de rechazo de órganos o de injertos es como complementario al sistema inmune, pero con esto terminaría la clase que habíamos dejado pendiente de la semana pasada, de esta semana, del martes, y ya estarían en condiciones de poder llevar adelante el seminario correspondiente, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Que me quieran preguntar? No, profe. Yo de las No, células profe. cancerígenas. Sí, decime, Mariana. No lo entiendo bien eso. No, nosotros las tenemos todo el tiempo. No, sí. Esto es así. Nosotros Porque en el tenemos sistema linfático también dice que llevamos, ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra. Un componente cancerígeno esto es así. por la vía linfática. Cualquiera de nuestras células, no, depende del tumor. Cualquiera de nuestras células se divide, se reproduce. Se reproduce mediante mitosis y el material genético se divide todo el tiempo. Cuando una célula se divide, puede generar, de hecho sucede, se generan mutaciones en los genes. Son naturales, son mutaciones que no es que porque estamos expuestos a algún factor mutagénico o alguna sustancia particular. Las mutaciones se dan de forma normal. De hecho, las mutaciones son uno de los principales motivos de la adaptación y de la evolución en los seres vivos. ¿Sí? Parte de la evolución está basada en las mutaciones. Ahora, hay mutaciones que se dan en los seres vivos que son positivas y hay mutaciones que son negativas. Puede haber alguna mutación en una célula que altera su función. La célula tiene mecanismos propios que le permiten detectarse a sí misma y decir, para, me dividí mal, no tenía que ser esto yo. Listo, me rompo. Y la célula se muere. Ahora, hay mutaciones que justamente alteran ese mecanismo. Entonces la célula pierde la capacidad de autopercibirse y no se da cuenta que es una célula maligna. Se ve y dice, no, estoy perfecta. Y no está perfecta. Es una célula potencialmente tumoral. El sistema inmune actúa, en ese caso, y le dice, che, para, te estás haciendo la linda, vos no sos de nosotros. Te vamos a matar. Y matan esa célula. Ahora, hay mutaciones aún más complejas que no solo alteran la capacidad de autopercibirse de la célula, sino que también alteran la parte externa de la célula, de forma tal que se hacen invisibles para el sistema inmune. Entonces el sistema inmune, las células del sistema inmune pasan por al lado y no la ven, porque pone como un biombo adelante, una tela negra, y las células del sistema inmune pasan por adelante y no la ven. Y esa célula dice, buenísimo, me sigo dividiendo. Esa célula se divide, y empieza a crecer un tumor. ¿Sí? Eso es el escape, el escape tumoral a la respuesta inmune. Pero para eso se tienen que acumular muchas mutaciones. A lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida, esas mutaciones, siempre cuando yo estudiaba en la facultad, se habla de un proceso que aproximadamente dura unos 40 años. Durante los primeros 40 años de vida se dan todo el tiempo estas mutaciones, pero se van eliminando. Pero también se van acumulando. Entonces, a partir de los 40 años, la acumulación de mutaciones puede hacer que en una misma célula se acumulen las mutaciones que hacen que esa célula se vuelva cancerígena, pero que además esa célula se vuelva invisible para el sistema inmune. Cuando tenés esas mutaciones conjuntas, tenés la aparición de un tumor.
¿Se entiende? Por eso es algo bastante poco frecuente, si bien existe, es bastante poco frecuente los tumores en pacientes pediátricos. Porque salvo que sea un mandato genético que venga además de adelante, que se haya transmitido de generación en generación, no alcanza en una persona joven, sobre todo en un paciente pediátrico, no alcanzan esas mutaciones a el grado necesario para transformarse en un tumor. A medida que avanza el tiempo, sí, uno va como aumentando las chances de generar tumores. Obviamente eso tiene que ver con la carga genética, la exposición a patógenos, a agentes mutagénicos, un montón de factores que aumentan se puede llamar índice de prevalencia a desarrollar un tumor. Pero obviamente sí, es un proceso natural. Y esa concentración de células cancerígenas que conforman el tumor, ¿cómo ataca el cuerpo? O sea, ¿qué es? ¿Va degradando Claro, empieza a generar toxinas, son células que dejan de llevar adelante su función normal y empiezan a hacer otras funciones, generan toxinas, generan malfunción del órgano del cual... ¿qué? Y yo estoy en clase, dijo. Y la mamá pregunté a la mamá. Perdón. Entonces, eso hace que ese órgano donde se ubicaron esas celulitas empieza a funcionar mal. Y obviamente que un órgano funcione mal hace que todo el cuerpo funcione mal. Empieza a perderse esta famosa homeostasis que yo siempre les hablo. Entonces, depende de dónde esté. Si está en el hígado empieza a funcionar mal. Si está en los riñones empiezan a funcionar mal. Si está en el tubo digestivo, el tubo digestivo. Si está en los pulmones, el pulmón. Si está en el cerebro, el cerebro. Ahora, cuando el órgano se vuelve... Yo se los cuento desde el punto de vista biológico, obviamente yo no soy médico y tiene otras explicaciones, pero cuando el tumor se empieza a sentir fuerte, larga células al torrente sanguíneo, que son como soldaditos, que lo que hacen es colonizar otros tejidos. Y esas son las metástasis, cuando el tumor se disemina en todo el cuerpo. Y obviamente se aloja en otro tejido y ahí arranca de nuevo. Y así se diseminan los tumores. ¿Sí?